¿Alguna vez has sentido el peso de la culpa como si fuera una carga difícil de llevar? Esa sensación de que no importa cuánto intentes seguir adelante, algo del pasado todavía te sostiene. Todos nosotros en algún momento, el arrepentimiento de la cara y la necesidad de comenzar de nuevo. El Salmo 51 es una poderosa oración de alguien que conocía bien este dolor. David, un hombre según el corazón de Dios, pero que falló severamente. En un momento de profundo arrepentimiento, lloró por misericordia, reconociendo sus errores y buscando una verdadera transformación. Si sientes que necesitas el perdón de Dios, quieres un nuevo comienzo y restauración, este mensaje es para ti. Vamos a sumergirnos en este salmo y comprender cómo puede guiarnos en el camino de la gracia, el arrepentimiento sincero y la renovación espiritual. Porque el perdón no es solo un acto de Dios para nosotros, es un regalo que nos libera y nos da un nuevo propósito. Cuando nos encontramos frente a nuestra propia fragilidad y error, nos damos cuenta de cuánto dependemos de la gracia divina. David comienza el Salmo 51 con una solicitud urgente. Tiene piedad de mí, oh Dios, de acuerdo con tu amabilidad, borra mis transgresiones, de acuerdo con la multitud de tus misericordias. Salmo 51:1. Estas palabras son un reflejo del alma rota que reconoce la necesidad de perdón divino. No hay justificaciones ni excusas, solo un corazón arrepentido que requiere misericordia. Pedir misericordia a Dios no es solo admitir el error, sino comprender que no podemos resolver nuestra situación sola. David sabía que sus acciones tenían consecuencias, que su caída era demasiado grande para ser corregido por su propio mérito. No pide justicia, sino misericordia. Reconoce que si Dios lo tratara de acuerdo con sus pecados, no tendría esperanza. ¿Cuántas veces nos sentimos así? A veces llevamos el peso de la culpa durante años, creyendo que fallamos tanto que no hay regreso. Pero el Salmo 51 nos enseña que no importa el tamaño del error, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. David no requiere misericordia en función de sus propios méritos, sino en el propio carácter de Dios. Utiliza palabras como amabilidad y multitud de tus misericordias para describir quién es Dios. Esto nos muestra que el perdón no viene porque lo merecemos, sino porque Dios es amoroso y compasivo. La misericordia de Dios no tiene límites. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, encontramos la misma verdad reforzada. Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, porque sus misericordias no tienen fin. Esto significa que, independientemente de lo que hicimos ayer, hoy hay suficiente diversión para un nuevo comienzo. Con cada amanecer, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. David no solo pide misericordia, sino que supongo que Dios elimina sus transgresiones. No solo quiere ser perdonado, quiere ser purificado. Esto nos enseña una gran lección. El verdadero arrepentimiento no se contenta con recibir el perdón, sino que quiere transformación. Muchas veces, cuando cometemos errores, solo buscamos sentirnos mejor. Queremos aliviar la culpa, pero no necesariamente cambiar. Pero un corazón verdaderamente arrepentido quiere ser limpiado, quiere abandonar lo que se ha separado de Dios, y este deseo de transformación es lo que nos lleva al siguiente paso del Salmo 51. Después de llorar por la misericordia de Dios, David reconoce completamente su condición. Porque conozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Salmo 51, 3. Este versículo lleva una verdad poderosa. No hay transformación sin reconocer el error. David no trata de justificarse a sí mismo, no culpar a las circunstancias u otras personas. Asume plena responsabilidad por sus acciones. Esto es esencial
para que el perdón realmente suceda. Es difícil admitir que cometemos errores. Nuestro orgullo nos hace excusas, minimiza nuestros defectos o incluso nos comparamos con otras personas para sentirnos menos culpables. Pero la realidad es que si bien no enfrentamos nuestras fallas de frente, no hay liberación. David nos enseña que sincera confesión es el primer paso para la curación. No es suficiente sentir culpa o remordimiento, es necesario reconocer ante Dios y desear un cambio real. En 1 Juan 1:9 tenemos una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Esto significa que el sincero reconocimiento del error nos lleva a la restauración. Pero David no solo quiere ser perdonado, él quiere ser purificado. Continúa su oración con una intensa solicitud. Puriférame con un joven, y yo seré puro. Lávame, y seré más blanca que la nieve. Salmo 51:7. El hisopo era una planta utilizada en rituales de purificación en el Antiguo Testamento. Cuando David menciona su gisis, está pidiendo que se restablezca espiritualmente, así como los sacerdotes purificaron a alguien que era inmundo ante Dios. Aquí reconoce que el perdón no es suficiente. Quiere transformarse, renovarse, ser restaurado al estado original de la pureza. Esto nos lleva a un reflejo. Cuando pedimos perdón, ¿solo queremos aliviar la culpa o realmente queremos transformarnos? Muchas veces pedimos perdón, pero continuamos en los mismos errores. Pero el verdadero arrepentimiento viene con un deseo genuino de cambio. David sabía que no podía cambiar su corazón solo. Por lo tanto, se entrega por completo a Dios, pidiéndole al Señor que haga algo en él, algo que no puede hacer él mismo. Cuando traemos nuestros defectos a Dios, no solo nos perdona, sino que nos limpia de adentro hacia afuera. El peso de la culpa se reemplaza por la ligereza de la gracia. Isaías 1:18 dice, aunque sus pecados son como escarlatas, se volverán blancos como la nieve. Incluso si son rojos como carmesí, se volverán como lana. Esto significa que no importa cuán profundo sea el error, Dios tiene el poder de restaurar completamente a uno que se arrepiente, y cuando experimentamos esta purificación, algo cambia dentro de nosotros. Existe el deseo de vivir de manera diferente, de buscar una relación más profunda con Dios. Después de reconocer su fracaso y buscar purificación, David hace una de las solicitudes más profundas y transformadoras de la Biblia. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu heterosexual. Salmo 51:10. David entiende que solo ser perdonado no es suficiente. No solo quiere un alivio momentáneo, sino una transformación duradera. Esto nos enseña algo poderoso. El verdadero arrepentimiento no es solo querer borrar los errores del pasado, sino permitir que Dios moldee nuestro futuro. La palabra crea, utilizada por él, proviene del hebreo bara, la misma palabra utilizada en Génesis 1 para describir la creación del mundo. Es decir, David no solo está pidiendo una renovación, sino una creación completa de algo nuevo dentro de él. Esto nos muestra que no podemos cambiar solos. Nuestra naturaleza caída siempre nos inclina al error y por lo tanto necesitamos que Dios cree algo nuevo dentro de nosotros. Jesús refuerza este concepto en Juan 3:3 diciendo, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. El problema del pecado no se puede resolver solo con buenas intenciones o fuerza de voluntad. Se requiere un nuevo nacimiento espiritual. David entiende que el pecado no es solo una acción equivocada, sino una condición del corazón. Quiere un comportamiento más que correcto, quiere un corazón alineado con Dios.
Tener un corazón puro significa tener pensamientos, deseos e intenciones alineadas con la voluntad del Señor. Significa buscar santidad no por obligación, sino por un profundo deseo de agradar a Dios. Jesús nos enseña en Mateo 5:8: Bienaventurados son los puros del corazón, porque verá a Dios. Esto significa que un corazón puro nos permite ver a Dios más claramente, sin barreras, sin distracciones, sin culpa. Además de un nuevo corazón, David pregunta: renovar dentro de mí un espíritu heterosexual. Esto nos recuerda que caminar con Dios no es un evento único, sino un proceso diario. Necesitamos una renovación constante, porque la vida siempre nos presenta desafíos que pueden debilitar nuestra fe. En Romanos 12:2, Paul refuerza esta necesidad. No se ajuste a este mundo, sino que se conviertan en la renovación de su mente, para que puedan experimentar y demostrar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es decir, nuestro corazón y nuestro espíritu deben estar en constante renovación para que podamos permanecer firmes en la presencia de Dios. David sabía que el corazón humano es inestable. ¿Cuántas veces sentimos nuestra fe fuerte en un día y en el otro somos tomados por dudas y debilidades? Por lo tanto, pide un espíritu directo, es decir, un espíritu inquebrantable y firme que no oscila con las circunstancias. Muchos cristianos viven una fe inestable, dirigida por los vientos de las emociones. Pero Dios quiere que seamos firmes, que nuestra fe no dependa de las circunstancias, sino de la confianza en su fidelidad. Como lo hizo David, debemos buscar constantemente esta transformación a través de la oración y leer la palabra. A medida que nos acercamos a Dios, nos fortalece y nos sostiene. Ezequiel 36:26 nos trae una promesa increíble: y les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ti un nuevo espíritu, te quitaré el corazón de la piedra y te daré un corazón de carne. Esto significa que Dios siempre está listo para renovarnos, transformarnos y hacernos vivir una vida plena en Él. Y mientras David continúa su oración, vemos un grito aún más profundo que revela su miedo y deseo de permanecer en la presencia de Dios. No me saque de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Salmo 51:11. En este momento de oración percibimos un profundo miedo en el corazón de David. Él sabe que nada es más valioso que la presencia de Dios y teme perder este privilegio. Este versículo revela una angustia genuina y un deseo ardiente de permanecer conectado con el Señor. David no solo teme las consecuencias naturales de su pecado, sino la posibilidad de ser eliminado de Dios. Ha visto lo que sucede cuando alguien pierde la presencia divina. Saúl, el rey anterior, lo experimentó. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se asoció con el templo, el tabernáculo y el Espíritu Santo, que se encontró con reyes, profetas y sacerdotes para cumplir un propósito específico. Cuando Dios rechazó una persona, significaba que su unción y protección habían sido eliminadas. Saúl, por ejemplo, comenzó su viaje con el favor de Dios, pero debido a su desobediencia continua, el Espíritu del Señor se retiró y fue atormentado por un espíritu maligno. 1 Samuel 16:14. David, quien sirvió como músico para calmar a Saúl, fue testigo de esta realidad de cerca. Sabía lo que era ver a un hombre perder el favor divino. Este miedo a David muestra un corazón verdaderamente arrepentido. No solo estaba preocupado por su reputación, las consecuencias políticas de su pecado o lo que la gente diría. Estaba preocupado por perder la comunión con Dios. ¿Cuántas veces valoramos las bendiciones de Dios más que Dios mismo? Muchas personas buscan a Dios cuando necesitan algo, una cura, una respuesta,
una puerta abierta, pero la verdadera riqueza de la vida cristiana no está en lo que Dios nos puede dar, sino en su presencia en nuestras vidas. Moisés entendió esto perfectamente. En Éxodo 33:15 dice: si su presencia no está con nosotros, no nos hace subir desde aquí. Es decir, Moisés no quería entrar en la tierra prometida sin Dios a su lado. Preferiría estar en el desierto con la presencia del Señor que vivir en abundancia sin Él. David expresa este mismo anhelo. No quiere ser un rey poderoso sin la unción de Dios. No quiere continuar su viaje sin la certeza de que el Espíritu Santo está con él. En el Nuevo Testamento, entendemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como sello y garantía de nuestra salvación. Efesios 1, 13, 14. Esto significa que, a diferencia del Antiguo Testamento, donde vino el Espíritu Santo y dejó a algunas personas, ahora habita en nosotros permanentemente. Sin embargo, podemos entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Podemos alejarnos de la comunión con Dios y podemos volver a ser insensibles a su voz cuando nos damos cuenta de nuestros corazones a través del pecado. Cuando vivimos una vida de desobediencia, la presencia de Dios todavía existe, pero podemos dejar de percibirla. Así como el sol siempre brilla en el cielo, pero puede estar cubierto por las nubes, la presencia de Dios permanece con nosotros, pero el pecado puede evitar que lo sintamos. David nos enseña que deberíamos tener un corazón sensible a la corrección de Dios. Busca santidad, empujándonos del pecado. Ore constantemente, deseando la presencia del Espíritu Santo. Medita en la palabra para conocer más a Dios. Adora al Señor, porque Él habita entre las alabanzas. Salmo 22:3. La presencia de Dios es nuestro mayor bien. Si hay algo que debemos temer perder, no son bienes materiales, estado o comodidad, sino intimidad con Él. Y cuando buscamos esta presencia, encontramos algo aún más profundo y más transformador: la alegría de la salvación. Déjame darme la alegría de tu salvación y sostenerme con un espíritu voluntario. Salmo 51:12. David no solo requiere perdón, sino que quiere algo aún más profundo: la restauración de la alegría de la salvación. Esto nos enseña algo esencial. El pecado no solo nos elimina de Dios, sino que también roba nuestra alegría. A menudo las personas ven la fe solo como una cuestión de reglas y mandamientos, pero de hecho, el cristianismo es una invitación a vivir en la plenitud de la alegría que proviene de Dios. Sin embargo, esta alegría se puede oscurecer cuando nos alejamos de la voluntad del Señor. ¿Por qué el pecado roba alegría? Nos hace sentir distantes de Dios. Así como una relación humana sufre cuando hay una falta de comunicación, nuestra comunión con Dios se ve perjudicada cuando no hay pecado confesado. Trae culpa y condena. Incluso sin darse cuenta, nuestra alma siente el peso de la desobediencia, lo que nos impide disfrutar de la paz y la libertad en Cristo. Dodifica nuestros corazones a lo que no satisface. Buscamos la felicidad al pasar cosas, pero solo encontramos frustración y vacía. David se dio cuenta de esta pérdida y por lo tanto pide: Señor, dame la alegría de tu salvación. ¿Cuántas veces hemos experimentado algo similar? ¿Ha habido un momento en tu vida en el que te sentiste más cerca de Dios, más lleno de fe, más emocionado de buscar al Señor? Pero con el tiempo, quizás distracciones, errores y preocupaciones han robado este fervor. La salvación es un regalo inmutable para aquellos que están en Cristo, pero la alegría de la salvación se puede perder y restaurar. Dios quiere que vivamos con esta certeza renovada, que sentimos la paz y el placer de su presencia.
David nos da un consejo esencial. Me sostiene con un espíritu voluntario. Es decir, él no solo quiere volver a recibir alegría, sino que quiere que su corazón se fortalezca para mantenerse firme. Esto significa que la restauración de la alegría no es pasiva. No es suficiente esperar que simplemente regrese. Necesitamos. Elija volverse a Dios con sinceridad. Un corazón roto encuentra gracia. Renovar nuestro compromiso de obedecer a Dios. Un espíritu voluntario quiere hacer la voluntad del Señor. Para alejarse de lo que nos debilita espiritualmente, hay hábitos e influencias que pueden drenar nuestra alegría. Recuerde las promesas de Dios. A veces olvidamos lo que ha hecho por nosotros y cómo nos sostuvo su amor. La alegría de la salvación es uno de los mejores testimonios para el mundo. Piense en cómo un cristiano alegre impacta a las personas que lo rodean. Cuando estamos firmes en Dios, nuestra vida transmite la paz, la esperanza y el amor. El diablo no puede robar nuestra salvación, pero él intentará todo para robar nuestra alegría, porque un creyente desanimado, sobrecargado y desesperado no inspira a nadie. Jesús dijo en Juan 15:11, «Te he dicho estas palabras para que mi alegría esté en ti y tu alegría esté completa». Esto significa que la alegría que Dios tiene para nosotros no es momentánea, no depende de las circunstancias o situaciones externas. Viene del propio Señor y es una alegría completa. Y cuando se restaura esta alegría, nos lleva a algo asombroso, el deseo de compartir el amor de Dios con los demás. David no solo quiere ser perdonado y restaurado, él quiere ser un instrumento de transformación. El Salmo 51 nos enseña que el perdón de Dios no es solo una promesa lejana, sino una realidad accesible para todo el corazón arrepentido. Si necesita renovación, Dios está listo para restaurar su alegría y transformar su vida. Deja en los comentarios, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro», y declara esta oración sobre tu vida hoy. Si este mensaje te ha bendecido, me gusta y comparte para que más personas puedan probar esta restauración. Y no olvide suscribirse al canal y activar la campana para continuar recibiendo contenido que fortalezca su fe. Que la gracia y la paz del Señor sean contigo. Dios lo bendiga.